Parece que el fútbol es esa cosa que sucede en la televisión y que se ve cada vez más como una pasarela de gente rica y famosa y menos como un juego de seres terrenales. Y es verdad. Pero el fútbol también es más que eso. Una forma de viajar y conocer el mundo o de saber de historia y geografía. Porque uno se vuela la clase, pero nunca un partido. Mundial 2026. Guía cultural. Vamos tranqui. Un país por semana. Todo lo que no sabes sobre las naciones mundialistas en un mismo lugar. Con Mariana Anzorena, Daniel González, Rafael Igartúa y Sebastián Coan. O los que lleguen a la cabina. Esta semana, Irán. Según los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, padre e hijo, Irán es el líder del imperio del mal. Y los ayatolás, la representación misma del demonio. Pero la realidad es que miles de años antes de que Texas significara algo, en Irán, o Persia, como fue conocido este territorio durante milenios, se inventaban el álgebra, la medicina, el ajedrez y la guitarra, por mencionar solo algunas cosas. Más de 1000 años después, tras varios imperios, monarquías, religiones, guerras y un golpe de estado patrocinado por los viejos conocidos de Occidente, estallaba la primera revolución conservadora de la historia, liderada por el ayatolá Jomeini, encargado de instalar una república islámica que en 1979 puso fin a la libertad religiosa, reprimiendo de paso la participación de la mujer en la vida pública y repartiendo sharías a todos aquellos que se atrevieran a blasfemar contra el Islam. En pocas palabras, en apenas un año, Jomeini prohibió cualquier influencia occidental, excepto el fútbol, aunque solo para hombres. Sobre la cancha, son la gran potencia asiática por tradición. Jugaron su primer mundial en 1978 y aunque no han destacado mucho más allá de eso, Ali Daei, su futbolista más grande, mantuvo el récord de mayor goleador de la historia a nivel selección con 109 goles. Claro, hasta que llegó un tal Cristiano Ronaldo. Irán, sí que es un país interesante, nos queda un poco lejano. A mí personalmente me cuesta trabajo. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda, Gina? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo feliz de hablar de Irán. Feliz de hablar de Iván, de Iván, exacto. ¿Cómo estás, Rafa? Rafa Igartúa, maestro en Historia y Política por la Universidad de York, Reino Unido, y además parte del podcast Fútbol Cultural, El Cóctel Pambolero, y voz importante en esta sección de Mundial Cultural 2026. También está por aquí Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Coan, de lujo. documentalista, sociólogo, y además tiene 3 películas sobre fútbol. Sí, algunas, otras no tanto. Yo estoy feliz de estar acá y menos mal que está Rafa porque es el que sabe de Irán. A ver, cuéntanos de Irán, Rafa. O sea, no, digo, sé lo que creo que ¿Sabes sé. lo que sabes, Rafael? Porque que no es también poco. es, obviamente, nos corregirán menos porque no creo que muchos iraníes nos escuchen o no entienden el español, tal vez alguno. Ajá, uno que otro por ahí, Alguno seguro. que otro sí, espero, y entonces sí, que me corrijan. Ajá. No, pero lo que a mí, o sea, Irán es un lugar muy extraño para nosotros occidentales porque es como la esencia misma del país islámico. O sea, es como la resistencia islámica real para mí, ¿no? Porque es un país de verdad. Digamos, yo siento que Arabia Saudita, por ejemplo, es una monarquía muy, de pronto son como más... más artificiales. Irán es un país con una sociedad fuertísima, una clase media muy fuerte, muy politizada, por eso siempre hay revueltas, aunque hay un islamismo ahí muy, muy opresor, hay un país funcionando todo el tiempo, que todo el tiempo está luchando por cambiar ciertas cosas, aunque está muy difícil, ¿no? Claro. Además, es un país que está geográficamente muy bien ubicado, ¿no? Tremendamente. O sea, tiene fronteras con un montón de países que son de un lado de Asia y de otro lado del Asia, ¿no? Es un país, son esos países que uno mira cuando uno cree que que uno vive en países importantes. Ajá. Y se da cuenta de que hay otros países Sí. que son importantes. Sí, Irán y que es- solo nuestra ignorancia hace que nosotros nos creamos importantes. No, y a ver, por ejemplo, cuando pensamos en los Emiratos Árabes Unidos, sí que geográficamente están en un lugar particular, sí son muy artificiales, son muy recientes y, ¿no? Como que obedecen a un sistema económico clarísimo. Pero Irán sí es Totalmente, distinto. exacto. Irán sí es distinto. Lo que dijiste Sí. es clarísimo. O sea, esas monarquías como petroleras del Golfo Pérsico, Ujú. digo, salvo excepciones,
son monarquías como muy artificiales, donde se mantiene una clase alta petrolera, y la clase trabajadora que trabaja para ellos, que son semiesclavos, la verdad, o sea, es como una cosa muy fuerte, pero no hay una clase media que esté pensando, que esté exigiendo derechos, ¿no? Irán, digo, bueno, Sí, Irán, de hecho, lo que tú dices geográficamente es, No, Irán y- es el y- centro del mundo. en algún Claro, momento. claro, porque Es a el ver, a mí imperio me pasa persa. mucho como sudamericano que siempre creemos que, bueno, uno siempre cree que es el centro del mundo. Con Sudamérica evidentemente es un gran error, porque somos el culo del mundo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un error. En México no es tan error, porque aunque seamos tercer mundo, estamos un poco lejos de Europa, lo que sea, sí es un país que concita y que trae gente. Estar al lado de Estados Unidos hace, digo, en el cine se nota, hay industria, ¿sabes? Es un país grande, México es un país grande, Brasil es un país grande, Argentina, Chile, somos chiquitos, pero Irán es enorme, ¿sabes? Y a mí me impresiona mucho que un país tan grande sea a la vez tan religioso, porque eso habla de lo mal que está el mundo. Es un país muy violento en cuanto a los derechos de cualquier tipo y de las mujeres ni hablar, ¿sabes? Ni hablar, sí. Y tiene la particularidad, y viendo Persépolis, la peli, se nota mucho cómo, aún siendo un país muy religioso y muy represivo, también tiene sus izquierdas y también tiene su lugar para la intelectualidad y para cierta clase media. Y ahí es donde yo, sin entender demasiado de Irán, viendo Persépolis, me siento muy identificado. Porque la cantidad de procesos políticos que ha vivido Irán, similares a los que ha vivido Argentina o los que ha vivido Chile, ¿no? Por ejemplo, en el 51, cuando quieren nacionalizar el petróleo y como que a los gringos y a los ingleses no les gusta mucho, eso, salvando las inmensas diferencias con Sudamérica, es Allende, ¿no? Y ahí uno empieza a ver figuras, ¿no? Como Allende, como Cárdenas, como Perón, como... Hay ciertos procesos similares que en Arabia Saudita, evidentemente, no existen, ¿no? Sí, porque la religión tampoco lo permite. Ni Es hablar. que ese es, ¿no? Como el gran meollo del asunto. Hablemos del Imperio Persa, de la Ruta de la Seda, que es otro de los grandes puntos a tocar. Es que por eso es, Irán es el centro del mundo, primero porque ahí nació la civilización. O sea, en esa zona empezaron la civilización, en Mesopotamia, Persia, Babilonia, ¿no? Ahí hace 5,000 años. Ajá. se O sea, ¿no empeza- fue en Buenos Aires? No. Después creció en Buenos Aires. Después de se las puertas. sofisticó, se Sí, sofisticó. exacto. Pero digamos que primero fueron las puertas de Ishtar. Exacto, exactamente, los asirios, los medas, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, todos estos tribus, todos estos pueblos que empezaron a sedentificarse, a domesticar las plantas, los animales, etcétera. Bueno, pues en Irán empezó la domesticación del caballo y de ciertos otros animales de granja. En Persia, ¿no? En Persia, Los sí. persas, el cilindro de Ciro, por ejemplo, el famoso cilindro de Ciro. Ciro es el gran iniciador del imperio persa en el siglo VI a.C. Y él, por ejemplo, se da cuenta de una cosa que es, para mantener pacífico a sus conquistados, ofrece derechos. Y es como la primera carta de derechos. O sea, hoy vemos a Irán como el gran violador de los derechos. Y los Claro. persas fueron los que inventaron los derechos humanos, inventaron el servicio postal. ¿Por qué? Porque era un imperio tan grande que Sirio se dio cuenta, dijo, bueno, Ciro, luego su nieto Darío, Ajá. Darío el Grande, etcétera, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta que había que tener comunicados a las partes más amplias de su imperio, darle ciertos derechos, había libertad religiosa. Uno de los derechos del cilindro de Ciro era: cada lugar que conquistemos puede mantener a sus dioses, a sus templos, no destruían templos, ¿no? Luego se pelearon durante mucho tiempo con los griegos o con los... Es lo que te iba a decir. los helenios. Exacto. Sí, sí, Pero sí. hay una cosa que es, por ejemplo, la película 300, ¿no? Por ejemplo, la batalla de las Termópilas, etcétera. Nos hacen ver como si los persas fueran los fanáticos, autoritarios, y los griegos los demócratas, etcétera. Y no necesariamente es cierto. La cultura griega estaba, o sea, la economía griega estaba basada en la esclavitud, fundamentalmente. Y los que votaban y iban a los Ateneos, etcétera, eran 3 personas. En las soñadas, pelis ¿me explico? gringas, el bueno, Exacto. siempre uno tiene que saber que es el malo y viceversa. Claro, Exacto. pero No hay forma. por supuesto, es la mirada occidentalizada. Y además también traicionera, ¿no? Porque ahorita pensaba, por ejemplo, en César, ¿no? Súper traicionado, ¿no? O sea, finalmente todo era como traición y no eran capaces como de Pero el unirse César, en buena bueno, onda. no estamos cambiando de país, No pero el estamos cambiando de país, no César, estamos cambiando de país, pero te voy a decir estamos nada más cambiando de rápido, lo que dice Seba es muy interesante. Julio César
parece que el malo era Bruto el que lo asesina a su hijo. Ajá. Y es todo lo contrario. El César estaba cambiando la democracia y el Senado romano por un imperio. Él se quería erigir emperador. No, y Bruto pero, y los que lo matan son los del Pero Senado los que quieren seguir teniendo una república, Ajá, digamos. exacto. Ya no querían tener a un rey absoluto. Querían seguir teniendo una república Perdón, porque sí. sabían que el César lo consigue y después su hijo Augusto construyen un imperio y entonces se erigen como emperadores y matan la Claro. República Romana. Pero qué bien, Digo, No, pero qué pero bien lo hacen los gringos, ¿no? Porque nos cuentan su historia Ajá. y nos las cuentan tan bien que uno termina siempre estando emocionado, llorando por el malo. Y ni hablar, Qué ni horror. hablar, voy a hablar a mi nivel, ¿no? Ni hablar de las pelis de acción, que uno siempre, cuando es niño, quiere que Mel Gibson mate al malo. Y cuando uno va creciendo, dice, Mel Gibson es un fascista republicano, ¿sabes? total. Blanco policía. Y uno toda la vida creció queriendo que persiga al comunista, al árabe, al negro, al moro, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. impresionante. Totalmente. Le sale muy bien a los gringos contar su Sí. historia, ¿no? Y uno que es latinoamericano siempre termina más montado en las narrativas de los gringos por haber sido educados por Hollywood que en las narrativas más cercanas a la realidad. bueno, ya han contado ¿no? la historia de que Irán es el líder del imperio del mal. Tampoco están lejos, Ajá. pero no es necesariamente Es que ahí entra cierto. Irán en esta contradicción, ¿no? Es un país muy complejo. Ya para empezar, la revolución conservadora ya es un concepto que es un oxímoron que no se puede creer, ¿no? O sea, como por un lado tiene su parte revolucionaria y por otro lado es más conservadora que nadie, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? ¿Y en el fútbol qué onda con Irán? ¿En el fútbol qué? ¿Qué tendremos para este 2026? O sea, bueno, en el fútbol, Irán es una potencia en Asia. Como decíamos en la cápsula, los ayatolas de alguna manera permitieron que el fútbol, esa parte occidental, esa influencia occidental siguiera, porque es una fuerza popular fuertísima. Tienen una liga fuerte, siempre han sido potencias, se eliminan en Asia y van a muchos mundiales. Nunca han pasado a segunda ronda de un mundial, ¿verdad? Nunca han pasado una segunda ronda. Y del han mundial. ganado 2 partidos. ¿Y en toda pasaron su en historia. esta? ¿Crees que pasen en esta? No, no hay por No, qué. ok. Bueno, no hay por qué. Ah, bueno, no sé, en este mundial que es más grande van a pasar más. Fue que. Sí. Pero bueno, el primer partido que ganaron en su historia se lo ganaron Estados Unidos en Francia 98. Hermoso. Bien. Ese qué fue, belleza. ese fue una cosa, bueno, el partido más politizado de la historia, seguramente. Hermoso. Cuando se supo que se iban a enfrentar, Irán contra Estados Unidos en Francia 98, las alarmas se prendieron, seguramente pusieron más policías en ese partido Obviamente. que en el resto de Francia. Si mal no recuerdo, hubo como mucha tensión incluso en cómo se iban a dar la mano los equipos al salir a la cancha. Creo que al final Tras, corte de mano. Ese. Exacto, como- No es tan lejos. pero al Sí. final creo que los iraníes salieron con flores Ok. y creo que hubo como un entendimiento o sea, alguien dijo por ahí que hicieron más por la paz ellos Ajá. que sus gobiernos en 20 años de tensión. Lo que me emocionan estos momentos deportivos donde la política juega un papel importante. De verdad es bien, bien emocionante presenciarlos. Sí. Sí, estoy de No, acuerdo. Y porque- esta, Sí. y esta cápsula nace un poco con ese objetivo, ¿no? Que uno tenga la posibilidad de vivir de los mundiales las otras capas, las capas que están debajo, todo lo que pasa que uno no sabe qué sucede, ¿no? Y antes de que se nos vaya el tiempo y nos quedemos sin decir un par de cosas importantes, hablando de fútbol, hay un futbolista que se llama Amir Nasar Asadin, Asdani, que hace 2 años, en el 2022, participó de unas manifestaciones en Teherán, que nacieron un poco por las reivindicaciones de las mujeres que empezaron a sacarse el velo en plena calle y a quemar los velos. Este futbolista se suma, se lo encuentra la policía, que se llama la policía de la moral, así se llama la policía de Irán, Sí. se lo encuentra en una trifulca y lo meten preso y le dan pena de muerte. Hubo un revuelo internacional. Yo me acuerdo que, no sé, como que subía a Facebook y a Instagram la foto del futbolista diciendo, ¿qué estoy haciendo? No tengo ni idea ni quién es, pero igual voy a decir que lo van a matar y que no lo maten. Bueno, Sí. resulta que no lo mataron. importante que no lo mataron. Tiene Sí, 20. importante que no lo mataran. Pero esas cosas que uno no sabe, como que uno dice, no lo maten, aún sin saber bien ni quién es. Pero bueno, no sé, estamos del lado de la vida y Sí, de última sí. yo qué sé. Le Dios dieron me va a pedir 26 disculpas años. digitales. Exacto. Luego, ay, no, perdón. Ay, no, perdón. No era Claro. tan bueno. Y Le dieron entonces- 26 años. Ah, pero sí está en el bote. Sí, está en el bote y le dieron 26 años. En esas manifestaciones de la mujer, que nacen por un caso que ahora vamos a contar, que fue en el 2022, murieron 551 personas contabilizadas
y fueron ejecutadas 9 personas, por lo menos, 30 mujeres, y no sé, de esa manifestación concreta no sé cuál. Pero esos son los niveles de muerte que existen en ese país. O sea, por eso lo anoté, porque es muy heavy, ¿no? Es que es bien interesante lo que dice Seba, porque el fútbol, y cuando preguntaste el fútbol, sí, van a ir al Mundial, y el fútbol varonil de Irán es importante, pero creo que, como en ningún otro lado, el fútbol está siendo un espacio de reivindicación de los derechos de las mujeres. Hay una cosa muy interesante, digamos, porque en el 79, cuando entra la revolución conservadora, etcétera, le bloquean todos los derechos a las mujeres, pero en Irán sí existe una sociedad que vivió ciertas libertades durante muchos años. Eran un régimen muy aliado a los europeos, el de Shah de Irán. Sí, hay fotos. Exacto. Sí. Le regalaban el petróleo, etcétera, pero la sociedad vivía un poco con más libertad, sobre todo el tema de las chavas, mujeres, ¿no? sí, Las chavas. sí. Entonces, hay muchos que eran fanáticas del fútbol. Entonces, hay como un movimiento de chavas que se meten disfrazadas de hombres a los estadios de fútbol. O sea, se pintan barba, se vendan las tetas para disimular. Exacto. Y hay una chica, por ahí del 2019, que la agarran, la policía de la moral, y la van a meter a la cárcel por ese hecho. Y la chava se prende, o sea, fuera del tribunal se prende fuego a lo bonzo, el monje budista que se prende fuego, se inmola, digamos, por el hecho. Y eso genera se prende la sociedad, empiezan a salir las chavas a la calle a tal nivel que el régimen, que es un régimen muy político, decide hacer una concesión y dice, vamos a permitir que las chavas entren a un partido de la selección iraní. Y hacen un partido contra Camboya, que obviamente Irán les mete 15 goles. 8-2. Bueno, no sé, exageré, tal vez me fui muy lejos. Les dan un espacio, pero las chicas lo toman como un espacio para ir, para manifestarse. Claro. Se presentan ahí, se quitan los velos para estar ahí. Y luego ella se llama Sar Yodayari. Ya, y es como el mártir de las mujeres. Bueno, no, luego vino las últimas revueltas, que es esta chica que se quitó el velo, que la agarraron, la metieron que presa. Era una chica kurda que se llama Masha Amini. Sí, porque los kurdos porque Irán además no es un país monoétnico de ninguna manera, es un país muy multiétnico. Esta chica la agarran y la muelen a golpes, la matan. Y entonces vienen las últimas revueltas de mujeres saliendo a las calles que detrás de las paredes hay, que oyen música occidental, que ven fútbol, que se quitan pero que todavía no lo pueden llevar a las calles porque hay un régimen opresor. Aunque sea una república, es que todo es contradictorio, como la revolución conservadora. Sí. Es una república, pero es una república con una guardia atrás, un poco como el Maximato, ya sabes, cuando decían, ahí vive el presidente, el presidente vive ahí, pero el que manda vive enfrente. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, que claro. Calles vivía en Ansúrez. Sí. Un poco lo mismo. Ahí hay un presidente por el que se vota, las mujeres pueden ir a votar, aunque ahora están haciendo boicot, todas las chavas en las últimas elecciones no fueron a votar. Sí pueden votar, votan por un presidente, pero en realidad el presidente no decide nada, claro. Son los ayatolas atrás. Está muy complicado, pero lo que creo es que es un país de verdad, no es un país de escenografía. Claro, total. Y por eso suceden tantas cosas. Sí, es muy interesante. La gente que yo he conocido que ha ido a Irán vuelve fascinada, como que hay algo detrás de este velo, de gente muy combativa y muy valiente, ¿no? Ay, chicos, se nos acabó el tiempo, hoy más rápido que nunca, pero bueno, ¿dónde podemos darle seguimiento a esta conversación? ¿Dónde los encontramos? En Instagram somos Mundial 2026, la guía cultural. Yo le metí un montón de guiones bajos, no me pregunten por qué, y ahora no sé ni cómo cambiarlo, pero le quiero sacar el guión bajo y no sé, necesito un tutorial de guión bajo. Bueno, ahí nos encuentran. Y es el último, nada más rápido, es el último país hasta hoy, ya después volverán, que tenemos como clasificados oficiales. Okay. Empezaremos a hablar las próximas cápsulas de los que es muy probable que vayan a calificar, pero pues por los tiempos de las eliminatorias ya no tenemos ningún país que esté oficialmente calificado al Mundial. Yo creo que Irán es el primer equipo asiático calificado porque venían diciendo si Irán o no Irán desde toda su historia, ¿sabes? Entonces dijeron, bueno, que sean los primeros en saberlo.
Y Pakistán todavía no saben Pakistán. No, en Pakistán no juegan fútbol, pero no entienden ni lo que es el fútbol. Muchísimas gracias, chicos. gracias a ti. Vamos al Placer. corte y volvemos, que está por aquí Carol Solís. En un momento volvemos con Gina Jaramillo en Vamos Tranqui por Radio Chilango 105.3.